Y eso es, por ejemplo, una de las preocupaciones que, por ejemplo, siempre se ha mencionado acá, que me gustaría algún rato, ojalá que pueda entrevistar, ahora que son candidatos, aceptan todas las entrevistas, ojalá poder decirles precisamente esa gobernabilidad que podrían no tener si es que llegan a un gobierno sin presencia de estructura y sin asambleístas. Por ejemplo, yo lo escuchaba a muchos actores outsiders que están buscando estos partidos que dicen, no, los asambleístas los ponen ellos. Pero entonces, ¿de qué hablamos, Pedro? ¿Cómo hablamos? Si Lasso llegó a la presidencia y no supo, como decías, amarrar en cierto punto esa gobernabilidad, ¿qué podemos esperar de estos actores que nos dicen, no, tranquilo, yo voy sin asamblea? Algunos, sin asamblea. Chútica. Es bien interesante aquello, ¿no es cierto? Primero porque no te garantiza nada tampoco el tener una mayoría de asambleístas cuando no hay coherencia ideológica con tus asambleístas. Ay, Veamos Pachacutic, digamos. Yo no tengo idea qué es Pachacutic. claro. Hay un asambleísta ahí que enarbola la bandera de Pachacutic y que en una entrevista ni siquiera supo responder qué significa la palabra Pachacutic, digamos, ¿no? Es decir, la izquierda democrática, ¿cuál es el pegamento ideológico que les une? Ninguno, no tenemos idea y esos bloques después implosionan. Yo decía que uno de los, digamos, escenarios más probables, obviamente antes de que se dé la muerte cruzada, es que tanto el juicio político finalmente como la elección de autoridades de la Asamblea iba a provocar la implosión de los bloques legislativos. Entonces ibas a tener bloques de 6, de 7, de 8, y eso afecta a la gobernabilidad, porque el gobierno central tiene que negociar con 6, con 7, con 8, y es mucho más complejo, ¿no es cierto? Entonces, claro, no garantiza absolutamente nada. Y ahí, claro, ahí viene la importancia finalmente de no solo tener una estructura de un partido con un candidato presidencial, sino una estructura de partidos con candidatos a la asamblea propios, claro, que hayan militado en la organización, claro, que sepan qué piensa la organización, porque mañana, cuando tengan que debatir aborto, TLC, matrimonio igualitario, cada uno viene con su posición personal. Entonces dices, pero perdón, el decálogo del partido decía que estamos a favor del aborto o en contra del aborto, etcétera, y usted quiere votar lo contrario. Me independizo. Y ahí viene la gran mentira de asambleístas independientes. ¿Qué es eso? Claro. No existen asambleístas independientes en el Ecuador. Son asambleístas que no les gustó finalmente la línea partidista, que se salieron y que cotizan su voto de manera individual. Y aquí viene otra discusión, Pedro. Entonces, ¿qué estamos? Frente a... Porque también es otra discusión eterna que dicen, no, yo no soy borrego. Yo no soy borrego, tengo pensamiento propio. Pero ¿y cómo hablamos cuando te perteneces a un grupo y aunque te llamen borrego tienes que seguir? Porque la otra es salirse, pero empieza este desgrano de situaciones que la vivió del PSC bastante. Entonces, Pedro, ¿cómo afrontar eso en estas elecciones tan cortas? Y otro cuestionamiento que se le decía a Selene. Aunque Selene me dijo que ahora con la tecnología es más fácil, ¿podrá ser posible que un grupo político con estos outsiders puedan tener una oportunidad en tan poco tiempo? A ver, empecemos por la pregunta de la asamblea. Claro, ahí hay un problema porque finalmente, obviamente cada uno tiene su sistema de valores, su propia identidad, está bien, digamos. El tema ahí es cómo yo voy a un grupo de amigos, ¿verdad? Entonces mi grupo de amigos le gusta el fútbol, les gusta el básquet, les gusta lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, claro, yo digo, bueno, a mí no me gusta el básquet, por lo tanto no tiene mucho sentido que yo esté en un grupo de gente que le gusta el fútbol. Es exactamente igual, ¿no? Es decir, mi pensamiento personal es absolutamente válido, pero para eso está el partido político, para procesar las diferencias, pero a la larga tener una sola posición. Pero yo voy donde un partido político con claridad de qué es lo que hace ese partido político, y eso no existe en ninguno de los ámbitos. Ningún partido político, digamos, tiene como la claridad ideológica de saber qué es y sobre todo de una identidad. El tema del outsider es un tema bastante complejo. Siempre es la elección de outsiders en el Ecuador. Siempre. ¿Por qué? Porque el populismo antipolítica profundiza eso. Todo el mundo, digamos, dice, yo quiero a alguien nuevo, yo quiero a alguien que no sea político, que es una tontería, es terrible finalmente, pero eso es lo que nos vende y es lo que nosotros consumimos. Ahora, ¿qué características podría tener esta campaña electoral? Yo creo que por tan corto tiempo, ¿no es cierto?, los partidos lo que priorizarán finalmente es primero ir a hacer campaña en las 7 provincias que son las que ponen el 70% del electorado. Ok, claro. ¿No? Eso es como fundamental entender. Es decir, en el Ecuador solo 7 provincias ponen 7 de cada 10 votos, ¿no? Entonces es como fundamental entender eso. Yo creo que los partidos políticos se centrarán en eso. Muchos, yo creo que también se volcarán finalmente a las redes sociales, pero el problema es que cuando tú saturas de oferta de información a redes sociales, después todo parece igual. Entonces es como muy difícil finalmente, ¿no es cierto? Todo el mundo te va a decir, vamos a las redes sociales, y eso va a ser muy complicado. Por lo tanto, para mí el territorio sigue siendo como fundamental dentro de una campaña, ¿no? Total. Y ahora, claro, el problema del outsider es
que hay que darse a conocer. Ese es el tema, finalmente, ¿no? Y ahí el fenómeno Topic es bien interesante, porque yo creo que los mejores asesores de campaña que ahorita tiene Topic, ¿no es cierto?, son sus rivales. Todo el mundo habla de Topic. Y mientras más hables de Topic, en esta primera fase, que es el posicionarte, es mucho mejor, porque Claro. estoy posicionando. La gente va a empezar a decir Topic, 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 ¿qué es eso? Y después, digamos, estableces una estrategia de valoración positiva, de posicionamiento, etc. Entonces, no sé si es, digamos, el tiempo tan corto como para apostarle finalmente a un outsider. Siempre es, como digo, ocasión para un outsider. Habrá que ver cómo se hace la campaña. Es Claro. muy complejo tener una respuesta.